En nuestro estudio de diversidad de recepción, descubrimos que utilizar múltiples antenas en el receptor permite ganar razón señal a ruido en la salida del combinador. Hay un beneficio de utilizar múltiples antenas. Y lo que queremos hacer en este módulo es estudiar ese beneficio en mayor detalle y queremos de hecho comenzar a plantearnos una pregunta de ¿cuál será la probabilidad de outage con diversidad MRC? Y tal vez el punto de partida es darnos cuenta que la optimización de los coeficientes del combinador óptimo ha asumido que los coeficientes de canal son conocidos. Entonces, cuando hablamos de una noción de outage, estamos hablando de una noción probabilística considerando esos coeficientes de canal aleatorios y mirando una familia, un ensemble completo de esos coeficientes de canal. Entonces tenemos que ir con nuestro desarrollo en esa dirección. Resumiendo esa idea entonces, hasta aquí, la optimización de los coeficientes U sub R asterisco ha sido para una realización conocida de los coeficientes de canal. H sub R check. Y lo que queremos analizar es qué pasa si los HR check son considerados aleatorios. Concretamente, lo que estamos diciendo es, recordemos que estos HR check en realidad distribuyen normal complejo con media 0 y varianza 1 y son todos I y D. Es decir, estamos en un escenario con desvanecimiento plano en frecuencia. Ese es nuestro supuesto hasta ahora en el estudio de diversidad de recepción. Y estamos en un supuesto de comunicación sin linealista, Rican scattering. Por lo tanto, los coeficientes de canal que llegan a cada una de las que representan el canal que llega a cada una de las antenas receptoras de las ramas, distribuye normal complejo con media 0 y varianza 1. Y esta noción de I y D para todos estos coeficientes básicamente asume que la separación entre todas las ramas es mayor que media longitud de onda y con eso estamos bien en el supuesto. Y todo esto es una forma un poquito técnica de decir que estamos frente a un desvanecimiento Rayleigh. Un ambiente sin línea de vista. Ahora, si es que volvemos a
uno de los resultados principales de nuestro estudio de diversidad MRC, dice que la resonancia al ruido en la salida del combinador es igual a la resonancia al ruido, la suma de las razones señal a ruido de cada rama. Entonces voy a copiar esta expresión para partir con ella en una nueva hoja. Y a su vez, la resonancia al ruido de cada rama la habíamos modelado como la suma de los coeficientes óptimos y finalmente a través de esta expresión triángulo azul habíamos visto de que cada rama tiene una resonancia al ruido igual a gamma barra por el coeficiente de canal módulo al cuadrado. Entonces voy a copiar esta expresión de acá para pegarla también y seguir el desarrollo acá. Entonces esto es igual a esto de acá en color negro y todo esto sumado entonces de 1 a NR. Ahí está. Y ahora está la observación interesante que si asumimos de que estos HR son normales complejos, son variables aleatorias, entonces automáticamente gamma se transforma en una variable aleatoria también. La resonancia al ruido en la salida del combinador es también una variable aleatoria. Entonces gamma es también una variable aleatoria. Y por supuesto que una vez que uno identifica que es una variable aleatoria, la pregunta es ¿cuál será su distribución estadística? ¿Cuál es su función de densidad de probabilidad? Y para eso vamos a continuar este desarrollo y vamos a decir esto es simplemente igual a gamma barra por la suma en R de, y vamos a separar esto acá en sus componentes en fase y en cuadratura. Entonces tenemos HR en fase más JHR en cuadratura, todo eso al cuadrado. Y vamos a recordar que cada uno de estos de aquí distribuye normal, real, de media 0 y varianza 1/2 y son I, D. También esa es una propiedad que en su momento también establecimos para estos coeficientes H complejos. Y vamos ahora a dar un paso más, que es el siguiente. Esto es igual a gamma barra por una suma de R igual a 1 hasta NR de los HRI al cuadrado más la suma de R igual a 1 hasta NR de los HRQ al cuadrado. Y esto funciona porque este cuadrado genera la norma de un complejo. Y tenemos entonces dos veces la suma de números reales y por eso es que aquí basta con poner un cuadrado, no hay que poner un módulo. Y esto es bien interesante porque resulta que esta variable aleatoria gamma ahora la vemos como una suma de dos NR variables aleatorias normales reales. Entonces vemos que gamma es una variable aleatoria que resulta de la suma de dos veces
NR variables aleatorias y D distribuidas normal con media cero y con varianza 1/2. Y acá de los fundamentos de estadística vamos a citar que la suma de los cuadrados de 2NR variables aleatorias normales y D tiene distribución chi cuadrado con 2NR grados de libertad. Entonces, resulta realmente simple y directo conocer cuál es la distribución estadística de gamma mayúscula. Es una chi cuadrado. Y si es que vamos a los textos y expresamos la distribución de probabilidad de una chi cuadrado gamma y la función de acumulación de probabilidad de esta variable, vamos a encontrar lo siguiente. La función de distribución de probabilidad P sub gamma de gamma mayúscula de la variable aleatoria gamma es igual a gamma dividido por gamma barra y todo eso elevado a nr-1 y todo eso multiplicado por la exponencial de menos gamma partido por gamma barra y todo eso dividido por gamma barra multiplicado por nr-1 factorial. Esa es la función de distribución de probabilidad de nuestra variable aleatoria gamma, la razón será ruido en la salida del combinador cuando los canales, los coeficientes de canal que llegan a cada elemento del arreglo de antena receptora son distribuidos Rayleigh. Son normales, complejos de media cero y varianza 1. Y la función de acumulación de probabilidad para una chi cuadrado también es conocida y es la probabilidad de que gamma, la razón sea el ruido, quede por debajo de un cierto umbral que nosotros siempre hemos llamado gamma sub 0. Esa probabilidad la vamos a definir como la función f sub mrc, es la función de acumulación de probabilidad de la razón sea el ruido en la salida del combinador mrc, es función de el umbral gamma 0 y es igual a 1 menos e elevado a menos gamma 0 partido por gamma barra por la suma de r igual 1 hasta nr de gamma 0 partido por gamma barra, todo esto elevado a r menos 1 y todo esto dividido por r menos 1 factorial. No es una expresión necesariamente muy simple, pero tampoco es muy compleja, es simplemente una suma que involucra nr sumandos
cada uno evaluado en función del umbral y en función de la razón señal al ruido media al ambiente, que aparece aquí también ponderando con una exponencial. Y esto es un resultado bien importante, así que lo vamos a poner en un casillero que tiene primero un casillero acá. Ahí tenemos el primer recuadro y para el segundo recuadro voy a mover esto un poquito. Ahí está, segundo recuadro. Vamos a aprovechar. La línea inferior del primer recuadro. Ahí está. Esto es la probabilidad de outage de MRC. Claro, porque outage lo habíamos definido como la probabilidad de que la razón señal al ruido no logre un cierto valor deseado, que muchas veces en nuestro caso es una razón señal al ruido mínima. Entonces tener una expresión para la probabilidad de que la razón señal al ruido en la salida del combinador no logre un cierto umbral es la probabilidad de outage de MRC. Y todo esto es válido para una razón señal a ruido media del ambiente, definida como el valor esperado de los gamma R, para todo R que va de 1 hasta NR. Vale decir, lo que estamos implícitamente asumiendo es que todas las ramas tienen la misma razón señal al ruido media, vale decir, todas las ramas están localizadas en una misma área local. Y podemos además decir que para gamma, entre paréntesis chi cuadrado, vale que su valor esperado de gamma, que de hecho coincide con la razón señal al ruido media, es la razón señal al ruido media en la salida del combinador, gamma mayúscula barra, es igual a NR veces gamma minúscula barra, y su varianza, la varianza de la razón señal al ruido en la salida de el combinador es igual a NR veces gamma barra al cuadrado. Con eso hemos encontrado un nuevo estadístico de interés mirando la razón señal al ruido como si fuera una variable aleatoria, lo cual representa mirar a esa razón señal al ruido sobre todas las posibles realizaciones de los coeficientes de canal y comenzamos a mirar desde otro ángulo esta ganancia que provee tener NR ramas receptoras y tenemos también un resultado muy importante que es la probabilidad de outage de MRC.